Bueno, bienvenidos a esta charla Diseñar con Luz, organizada por Siluz junto a Luminova Chromatics. Aquí tenemos a Viviana, está por ahí Rodrigo Gajardo, van a ver algunos de Chromatics. Les quiero agradecer por organizar esta instancia, por darnos también el espacio para poder hablar sobre el potencial que tiene la luz en el diseño, como herramienta de diseño, como herramienta también para mejorar la calidad de vida de las personas. Así es que bueno, muy bienvenidos a todos, se van a ir sumando de a poco, pero quería saber un poco, porque conozco a muy poquitos de ustedes, hoy día se inscribió mucha gente y yo sé que son algunos colegas, diseñadores de iluminación, pero también hay otros que son de otras disciplinas. Así es que antes de empezar, les voy a dejar una encuesta muy breve en donde quiero saber a qué se dedican para poder entender un poco cuál es el perfil de, de hoy, de las que estamos aquí. Felipe, si puedes poner la encuesta. Ahí está. O sea, las profesiones, ¿a qué te dedicas? Arquitecto, diseñador de interiores, diseño de iluminación u otro. A lo mejor arte, hay algunos, ¿cierto? Perfecto. O sea, estamos entre arquitectos y diseñadores de iluminaciones, principalmente. Buenísimo. Bueno, la charla de hoy eh, tiene como objetivo entender cuál es el rol que tiene el diseño de iluminación o el lighting designer o el iluminador, como quieran llamarle, para resignificar los espacios, la arquitectura, y también voy a hablar un poco de algunos criterios que creo que son súper relevantes para enfrentar también este rol. O sea, no es un rol solamente de diseñar con luz, sino que también es diseñar con personas, ¿cierto? Diseñar con eh, ecosistemas, con seres vivos. Entonces, muy importante la luz porque la luz es algo que nos afecta de distintas maneras y es algo que vamos a ir viendo en esta presentación. Bueno, primero entender por qué iluminamos, por qué aparece la iluminación en la evolución humana, desde cuándo aparece la iluminación artificial, ¿cierto? Y vemos acá una ciudad en que un poco se nos fue de las manos este tema. ¿Y por qué nace? Primero, entender que hasta hace 50 millones de años, más o menos, que existe la especie humana, la única fuente de luz en la noche era el fuego. Antes de eso ni siquiera, o sea, antes que se descubriera el fuego, estaba la luz del sol durante aproximadamente 12 horas, luego la oscuridad total. Si había un poco de luna, quizás podíamos ver un poco, pero era un ciclo de 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad. Luego se inventa el fuego y con eso empiezan a producirse estas actividades durante la noche, el poder seguir comunicándose, lo mejor cocinar, empezaron incluso a trabajar la luz del fuego como una herramienta de comunicación y empiezan las pinturas rupestres que se desarrollaban con la luz del fuego y las sombras, ¿cierto? De las manos y de los elementos que tenían ahí. Entonces, esto ocurrió durante muchos, muchos, muchos años que solamente existía el fuego como fuente de iluminación. De hecho, de la llamita, luego evolucionó al candil, que era como una forma de prolongar la luz un poquito más, con un poquito de cera, ¿cierto? Cera de animal o grasa. Luego eso se fue desarrollando hacia las velas por una parte, para poder prolongar esas velas, esa luz, o la lámpara de gas. Y bueno, y así se empezó a inventar y desarrollar distintas tecnologías que hacían que la luz pudiera ser más durable, que pudiera ser más versátil, que se pudiera a lo mejor llevar a todos lados, luego que se pudiera utilizar en las ciudades para poder tener vida nocturna. eh, y luego durante el siglo XX fue la época en que se inventaron todas las fuentes de iluminación convencionales, desde la invención de la lámpara incandescente por Thomas Edison a finales del siglo XIX, luego toda la era de las lámparas eh, de descarga, donde están las fluorescentes,
las de sodio, las haluros metálicos, etcétera, etcétera. Entonces, durante los últimos 120 años o 125 años se iluminó principalmente con incandescencia, que es calentamiento de un filamento, gases, y luego recién a finales del siglo XX y principios del siglo XXI se inventa esta tecnología súper eficiente y que derribó todas las tecnologías convencionales, ya que tenía súper larga duración, muy bajo consumo, es muy pequeña y hoy día se podría decir que casi no existen las tecnologías convencionales y solamente nos iluminamos con el LED, que el LED es importante entender y hoy día también lo vamos a ver, es como si fuera un mini computador. Estamos iluminándonos con electrónica, ¿ya? Todo lo anterior era una iluminación analógica, era mediante gases, mediante calor. Hoy día nos iluminamos mediante electrónica y eso también es súper importante porque hicimos una transición tecnológica que hoy día nos está pasando la cuenta. O sea, tiene muchos beneficios, pero tiene muchas cosas que hay que estar también en alerta. Entonces, claro, antes de por ejemplo, las lámparas de gas, que fueron a mediados del siglo XIX, la vida pública no existía mucho durante la noche y cuando empiezan estos faroles en las calles empieza la gente a juntarse y empiezan a salir este tipo de publicaciones de, oh, wow, qué increíble, se iluminó la calle principal de Londres y hoy día la gente sale a mirar estos faroles que hacen que la gente pueda sociabilizar, que la vida nocturna se desarrolle, que el comercio pueda abrir hasta más tarde y tenía una componente súper interesante que era como no necesariamente ser productivos, pero sí el poder extender un poco más allá el día después del anochecer. La relación con la luz natural, arquitectónicamente, también tuvo una evolución súper interesante a raíz de lo que significa la radiación solar y el clima, ¿cierto? Porque por una parte la radiación solar en algunos lugares del mundo es muy intensa, como por ejemplo, no sé, en el desierto de Atacama, en que uno ve las construcciones con grandes aleros, que los muros son muy anchos para protegernos también del frío en la noche, del exceso de calor. Entonces, antes de que se inventara el vidrio, que el vidrio también es una tecnología que aparece más o menos en paralelo con la electricidad, las ventanas eran muy pequeñas, eran como lo justo porque eran realmente una perforación en la arquitectura. No tenían cómo protegerse del paso de la lluvia, de la humedad, del sol, por lo tanto, pasamos también en esta evolución arquitectónica entre perforaciones y una relación con la luz natural muy de protegernos de ella y del clima a empezar a hacerla entrar cada vez más a los hogares, cada vez más a los edificios, a las oficinas y empezar a relacionarnos con la luz natural como una herramienta que también nos daba muchos beneficios, además de ser una luz gratuita, ¿cierto? Que está disponible no solamente para dar luz, sino que también para dar calor y para dar electricidad y por lo tanto, hasta el día de hoy creo que tiene un potencial todavía muy poco desarrollado todo lo que se puede hacer con la luz natural y sobre todo como en el diseño de iluminación, la incorporación de la luz natural como una fuente gratuita y que trae muchos, muchos beneficios. Cuando aparece el vidrio, los espacios de trabajo también empiezan a cambiar. Empezamos a ver desde oficinas donde las plantas eran muy profundas, donde se dependía mucho de la luz artificial, a lo que tenemos hoy en día como el edificio de oficinas moderno, muro cortina, de piso a cielo, a veces controles para dar sombra, ¿cierto? Controles de iluminación tipo persianas o algún tipo de sistema automatizado, pero hoy día la forma de trabajar es siempre más bien con mucha luz natural
y sistemas de control que también van apareciendo para controlar el acceso a la luz natural. Y hoy día además con las tecnologías LED, la capacidad que tienen las luminarias y los sensores de saber cuánta luz me está aportando el sol y con cuánta luz necesito para trabajar y cómo podemos ir complementando. Entonces, esto es como darles un contexto de cómo se ha ido desarrollando también en forma holística todo el ecosistema que hoy día nos tiene como estamos, ¿cierto? En el punto de desarrollo en el que estamos. Entonces, recuerden que antes nos iluminábamos con el fuego, ¿cierto? Y en la noche salíamos a caminar, pero cuando aparece la electricidad y cuando aparecen las distintas tecnologías que entregaban más luz, una luz que no era tan cálida, ¿cierto? Como los fluorescentes, más intensa, como eran los alurios metálicos, por ejemplo, empiezan a aparecer tareas visuales más complejas. Los trabajos también con la revolución industrial se tornan más complejos. Empiezan a haber trabajo CAD, por ejemplo, trabajos de fino, ¿cierto? De costura o de fábrica, mucho más fino. Entonces, en el trabajo, en el transporte, ¿cierto? La vida diaria se torna más compleja y cuando aparece la tarea visual, la luz para la tarea visual, empiezan a aparecer también los requerimientos para realizar esas tareas visuales. No me voy a detener en eso y tampoco voy a abordar eso, pero si uno hace una evolución del el marco normativo desde principios de los años 1900 hasta ahora, eh, cada vez más se está pidiendo más luz para la tarea visual. Curiosamente, las normas antiguas no pedían tantos lux para poder trabajar. Hoy día cada vez más se está exigiendo que tengamos un ambiente lumínico más intenso, con una luz más intensa y más uniforme, lo que también tira una alerta en relación al confort visual, ¿cierto? Bueno, entonces aparece la luz para la tarea visual, pero también aparecen los riesgos y efectos de una sociedad de consumo. Esto también ha sido lamentablemente una consecuencia del desarrollo, ¿cierto? Del consumo, del comercio, del lujo y un montón de de otras cosas que han hecho que haya gente que quiere apropiarse de lo ajeno. Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta del 99% de las personas? Es sobreiluminar y decir, para poder protegerme, entonces lo que hago es iluminar la calle, es iluminar el frente de mi casa. Quiero que todo se vea en la noche, me voy a llenar de sensores, me voy a llenar obviamente de rejas y todo tipo de protecciones. Entonces, si unimos eso, que es el riesgo de la seguridad y eh, este mito que relaciona la sensación de seguridad con la sobreiluminación, si lo unimos con el cambio tecnológico del LED y saber que estamos iluminándonos con una tecnología que es digital y que es electrónica y que efectivamente el LED ilumina más en cantidad y en forma de iluminar, que las tecnologías anteriores, estamos generando un brillo innecesario en todas las ciudades y en todo el mundo. Y lo que está pasando es que está desapareciendo la noche, está desapareciendo la oscuridad. Y no solamente desaparece la oscuridad, sino que también se ve perjudicado en nuestro sueño, nuestra calidad del sueño, nuestro ciclo circadiano otros efectos que también tienen que ver con los otros seres vivos que conviven con los seres humanos en este planeta. Hay que pensar que no solamente los seres humanos tenemos que ocupar este planeta y desarrollamos ciudades para habitarlas, sino que estamos ocupando con el desarrollo de las ciudades áreas silvestres que fueron siempre el hogar de muchos seres vivos que habitan durante el día y durante la noche y también necesitan oscuridad. Entonces todo esto cambia hasta que el año 2002 tres científicos que ganan el Premio Nobel de Medicina el año 2017 descubren que la luz no solamente sirve para ver, que tenemos células del ojo que nos llevan la información lumínica a nuestro aparato visual, pero en el mismo ojo, en la misma retina, también se descubre
que hay otras células que son células ganglionales intrínsecamente fotosensibles especialmente a la luz azul y que toman la información lumínica en cuanto a la composición espectral y la intensidad de la luz y llevan esa información a el núcleo supraquiasmático, que es un núcleo que está cerca de la glándula pineal, que es lo que está acá, el NSQ, núcleo supraquiasmático, y que es nuestra especie de reloj maestro que le dice a nuestro cuerpo, es de día o es de noche, debo descansar o debo estar productivo, activo, ¿ya? Y para eso activa el sistema endocrino a través de una señal bioquímica que secreta melatonina, serotonina y cortisol, además de regular las funciones básicas de órganos vitales como el corazón, el páncreas, los riñones, entre otros. Entonces es responsable, gran responsable de nuestra salud física, de nuestra calidad del sueño y también de nuestra salud mental, ¿ya? Porque las alteraciones del ciclo circadiano, que es este ciclo de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, también dan como consecuencias depresión, ansiedad, entre otros. Entonces, estas células que ustedes ven acá, que las voy a marcar aquí, que son estas moraditas, células ganglionales, son justamente las que son responsables de utilizar la luz como estímulo no visual. Entonces, la luz sirve para ver, sí, sirve para que podamos potenciar los espacios y para que nos sintamos más seguros, sí, pero también la luz nos permite detectar esta luz dinámica que tiene el día y que esto ha sido siempre así. Siempre hemos estado expuestos a una luz que no es fija, sino que cambia. Y cambia no solamente en intensidad, o sea, al mediodía es una luz más fuerte, más intensa, sino que también cambia en composición espectral o temperatura de color, para los que se familiarizan más con el blanco frío o el blanco cálido. Cuando estamos cerca del amanecer o el atardecer, la luz siempre va a ser más cálida, va a tener una más composición de las ondas largas que son los naranjos y los rojos. Y durante el mediodía, o la mañana, el mediodía, que es cuando más alerta tenemos que estar, es una luz más rica en luz azul, más rica en ondas cortas y por lo tanto es una luz que deja de estimular la secreción de melatonina, promoviendo la secreción de serotonina y cortisol, que son estas hormonas que nos ayudan a estar productivos y concentrados. Esto es un tema que es súper, muy importante, muy grave también, y que también nace a partir de la pandemia. Yo creo que ahí se gatilló un cambio enorme en los hábitos que todos tenemos, claramente. O sea, ahora yo estoy en un lugar haciéndoles una charla, estamos todos en lugares interiores y pasamos más del 90% del tiempo en espacios interiores. Se habla mucho de la generación indoor, y eso es tremendo porque estamos perdiéndonos el potencial y el valor que tiene el estar expuestos a la luz natural y hemos perdido ese hábito de encontrarnos con la luz natural todos los días. Entonces creo que ahí hay mucho que trabajar, mucho de educación y de cambio de hábitos y cambios culturales para tratar de revertir esto y no tener que convertirnos en personas que estamos siempre en espacios interiores dependiendo de sistemas eléctricos. Este es un resultado, uno de los resultados de un estudio que hizo una organización hermana de Siluz en Holanda, se llama Good Light Group, que es una sociedad, una asociación sin fines de lucro creada por muchas empresas europeas, entre ellas Philips y otras, y que promueven esto de la buena luz como la exposición a la luz natural. Hablan de resultados en torno a qué pasa si uno se toma en serio esto y dice, ya, yo voy a cambiar mis hábitos y todas las mañanas en vez de tomarme el café en mi cama, voy a salir a la ventana y me lo voy a tomar en el lugar más soleado de la casa. O mejor aún, me voy a ir caminando en bicicleta al trabajo. O si soy un niño y o tengo un colegio, voy a hacer que los niños partan
la jornada en el patio. O sea, tener al menos 2 horas diarias de exposición a la luz natural, que ojalá sean durante la mañana para tener esa luz azul con alta intensidad que nos ayuda a activarnos y con eso se comprobó que se generaban ahorros muy, muy importantes en el tratamiento de trastornos depresivos en estos 5 países de la OCDE. Entonces, en esos países ya están tomando medidas, creo que nosotros estamos todavía un poquito atrasados y creo que tenemos mucho, mucho que hacer en ese sentido. Este es un científico que también yo sigo y he visto publicaciones de él y que justamente él trabaja en el ciclo circadiano y la luz. Él es alemán y se puso un día un fotosensor en su, ahí lo tiene, ¿cierto? En su camisa y dijo, yo voy a ver cómo estoy expuesto, a qué niveles de luz estoy expuesto durante mi día, ¿cierto? Acá tenemos los niveles de luz de los 100.000 lux, esto es a pleno sol, a 0,1 lux o 0,01, que sería casi oscuridad total. Pensemos que por aquí está la luna llena, ¿cierto? Y por aquí está un puesto de trabajo, en los 500 lux más o menos. Y fíjense que en el transcurso del día, en las horas en que él tendría que haber estado más activo y con más cantidad de luz para poder activar sus células ganglionales del ojo, si nosotros pensamos en este tramo que va entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, tenemos momentos de muy baja luz, ¿cierto? Claramente aquí fue cuando se fue, a lo mejor fue a almorzar, aquí se ve que llevó a su hija al trabajo y se expuso a un poquito más de luz, pero él dice, incluso una persona que es consciente de eso no está expuesto a suficiente luz. Y esto es un efecto de la pandemia que se está prolongando en los hábitos del 90% de las personas. ¿Cuánto iluminamos? Esta también es una pregunta clave. Muchas veces decimos, ¿cuánto iluminamos? Hay gente que dice, yo soy fotosensible, no, a mí me gusta mucha, mucha luz. También están los marcos normativos, pero esta pregunta no siempre tiene una respuesta tan, tan clara. A ver, está por un lado los niveles de iluminación que dicen las normativas. Todos los países tienen distintas normativas. En Chile tenemos la RIC 10, que es de la SEC, que es una copia fiel de la normativa europea. En otros países está la RETILAB y otras que son similares, ¿cierto? Siempre tienen más o menos la misma composición, que son niveles en relación a distintas tareas visuales y en relación a distintas condiciones y actividades. Estos niveles, acá es un resumen, súper resumido, pero también uno podría decir, claro, están los niveles que dice la norma, pero también hay algunos temas que a veces no se consideran, que tienen que ver con las personas que tienen mayor edad, que tienen a lo mejor mayores requerimientos lumínicos por el deterioro natural de los ojos, de la vista, o personas que tienen condiciones visuales distintas. Entonces, a veces esos niveles se tienen que elevar en ciertos porcentajes. Entonces, tenemos ya una cierta condición adicional a lo que el marco normativo nos indica también mental para poder tener una buena visibilidad. Y si bien la norma también habla de la uniformidad, que también está en esta columna, y también habla de que cuando en algunos casos hay ciertas personas que requieren mayor uniformidad, pero es súper necesario trabajar también los contrastes, que es la relación entre la tarea visual, que podría ser el escritorio, la mesa, el comedor, etcétera, y el ambiente visual para poder tener para poder resaltar los objetos, para poder entender bien los bordes, los contornos de las cosas. Pero hoy día, cada vez más,
las normativas van apuntando a una mayor homogeneidad y la mayor homogeneidad tiende a elevar los niveles innecesariamente en el entorno visual y además generar gastos energéticos innecesarios. Entonces me hago la pregunta, ¿cuánto necesitamos para ver? Si nosotros nos vamos a un lugar muy alejado, en la Patagonia, por ejemplo, en la cordillera donde no hay ninguna ciudad cerca y encendemos una vela, nos vamos a dar cuenta de que nuestro entorno se ilumina bastante bien, que podemos realizar ciertas actividades, quizás no muy complejas, pero a lo mejor ahí hay, no sé, pueden haber 25 lux debajo de ese farol, quizás un poquito más, y estamos viendo bien nuestro entorno. Sin embargo, si ese mismo farolito, esa misma vela, la encendemos en un lugar como este, sobreiluminado, con mucha información visual, probablemente no vamos a percibirla. Por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando cuando sobreiluminamos las ciudades? Empezamos a requerir cada vez más luz para poder ponernos en el nivel del vecino. Si el vecino se superilumina, mi casa, que está, a lo mejor está bien, se va a ver oscura, porque nosotros vemos contrastes. Estamos constantemente adecuando el ojo a los niveles de contraste. Si vemos que una luz nos encandila, nuestro ojo, ¿qué va a hacer? Se va a contraer. La pupila se va a contraer para dejar pasar esa justa cantidad de luz. Y si luego dirigimos la vista al vecino, lo vamos a ver completamente oscuro. Entonces la sobreiluminación lo que hace es que genere lagunas de oscuridad que probablemente están súper bien en niveles. Entonces ahí esto es para entender cómo funciona el ojo. Nosotros vemos desde los 100.000 lux, que es cuando estamos en un día súper soleado, en donde la pupila se contrae para poder dejar pasar eh, la luz justa, ¿cierto? Y no dañar nuestras células visuales. En un día nublado, cerca de una ventana, podemos tener entre 10.000 lux, 3.000 lux o quizás un poco menos. Ahí se activan estas células ganglionales que dicen, es de día, por lo tanto tengo que estar activo. En las oficinas tenemos más o menos 500 lux. En el atardecer, una exhibición museográfica, 50 lux. Ahí tenemos las tres células del ojo del aparato visual que son responsables de la visión diurna. No voy a ahondar en eso, pero podemos ver con tres colores, rojo, verde y azul, perdón. Y luego si empezamos a bajar los niveles, llegamos a lo que es una luz de la luna. Y la luz de la luna puede llegar a ser 0,25 lux. Ya es poquísimos niveles y nosotros con la luz de la luna podemos ver bastante bien. No puede suplir a lo mejor una luz adecuada para hacer una tarea, pero sí nos podemos orientar. Todos hemos estado alguna vez bajo la luz de la luna. ¿Y por qué podemos ver con la luz de la luna? Porque en la noche tenemos, primero, el superpoder de estas células que se llaman bastones, que son sumamente sensibles a la luminosidad y al brillo. Ven en blanco y negro, o sea, de hecho estas células se apagan cuando es de noche, no vemos los colores, vemos en blanco y negro y además nuestra pupila deja pasar la mayor cantidad de luz para poder ver bien nuestro entorno. Por lo tanto, si pensamos bien y vemos las normativas también de noche, quizás también están un poco sobredimensionadas y no están diseñadas para la forma como trabaja nuestro aparato visual durante la noche. Entonces, si uno piensa 0,1 lux podría ser el mínimo nivel de los espacios públicos. Y hoy día, en verdad, trabajamos con 25 lux como máxima, pero tampoco se respeta. Y si uno va con un luxómetro, yo he ido en varios lugares en Chile, afuera, y empiezo a medir y encuentro 75, 90 lux en la noche. Entonces no tiene ni un sentido iluminar la noche como si fuera de día. Entonces ahí les dejo esta frase de Sting de A Gentleman in New York que dice que en la noche una vela es más brillante que el sol. O sea, una vela en la noche ilumina perfectamente bien nuestro entorno y no necesitamos mucho más. Y otra frase de Ulrike Brandi, la he citado bastante porque ella acaba de lanzar hace un par de años un súper buen libro, muy recomendable,
que dice, producimos luz para ver más, pero cada vez vemos menos. Estamos perdiendo uno de los más bellos fenómenos de la naturaleza, que es el cielo estrellado. Entonces, cuando pensamos en cuánto iluminamos, tenemos que tratar de pensar primero por qué. ¿Es necesario iluminar o quizás no? ¿Es necesario iluminar en la noche como el día o quizás no? Porque en la noche no tenemos las células del día activas. Tenemos estas células que tienen el superpoder de ver con muy bajos niveles y si entendiéramos eso, podríamos tener este equilibrio entre el desarrollo humano, el desarrollo urbano, el desarrollo del diseño de iluminación durante la noche en los espacios públicos, que tiene un gran potencial que lo vamos a ver hoy día, y también la protección de la salud, la biodiversidad y de la astronomía y la visión de las estrellas. ¿Cuándo iluminamos? Acá una gráfica, una foto de la Tierra, en que está la mitad de noche, ¿cierto? Siempre estamos la mitad de noche, la mitad de día. Y uno podría decir, ¿cuándo iluminamos? Obvio, de noche, ¿cierto? Cuando está oscuro. Pero no es tan simple, ¿cierto? No es tan simple, porque primero, en la noche, para poder tener una buena calidad del sueño, necesitamos oscuridad absoluta. No nos sirve ni siquiera esa lamparita que el espantacuco le dicen en Chile, pero es que esa lamparita que se le pone a los niños para que no sientan miedo durante la noche. No nos sirve tampoco tener la luz que viene desde la calle cuando cambiaron las luminarias públicas a LED y me llega la luz hasta el baño y no hay blackout que bloquee esa luz. Y es tan importante la calidad del sueño porque nuestro funcionamiento diario depende de ella. En la noche se activa el procesamiento cerebral, se activa la hormona del crecimiento, se activa la melatonina, baja la presión arterial, ocurren un montón de funciones y ¿qué ha pasado? Que con este exceso de productividad que hemos ido evolucionando, que viene desde la revolución industrial adelante, se ha ido perdiendo este ritmo de día y de noche. Y hay gente que dice, no, a mí me resulta súper bien trabajar de noche. Y en el día me levanto tarde. Entonces, mucha gente tiene estos hábitos de empezar a desfasarse del día astronómico, ¿cierto? De la luz del sol, cómo está este orden de las actividades que yo debería realizar durante el día. Entonces, cada vez más, cada vez dormimos menos, porque a veces se sataniza el que duerme es un flojo, cuando antiguamente los egipcios veneraban el sueño, era algo sagrado, porque se sabía que en la noche no era que uno se apagaba off y no ocurría nada, sino que muchas cosas ocurren durante la fase REM del sueño y muchas más de las que creemos y conocemos. O sea, todavía se sigue estudiando el sueño como algo donde hay mucha información muy relevante para el desarrollo humano. Entonces, también es como volver a valorizar el dormir, el por qué dormimos. Hoy día, como decía, las actividades están cada vez más dominadas por la economía 24/7. Esa gente que te dice, yo estoy siempre disponible, mándame un WhatsApp a las 3 de la mañana y yo te lo voy a contestar. Entonces, si sumamos estamos el 90% en interiores, dormimos mal, trabajamos hasta tarde, nos iluminamos la noche, estamos súper mal. Entonces, hay que ahí tener como un punto de preguntarse cómo es la rutina de cada uno. Nuevamente, volvemos al estudio de Good Light Group. Y aquí hablamos de la salud física. ¿Qué pasa con el efecto de esta disrupción del ciclo circadiano? La gente que duerme mal, que trabaja hasta la noche o que se queda con el celular hasta muy tarde y por lo tanto está absorbiendo luz azul durante horas en que necesitamos descansar. Obesidad, diabetes, infartos agudos del miocardio, derrames cerebrales, cáncer de mama. Entonces, también si uno tiene este hábito de estar expuesto a la luz natural durante el día, puede dejar de tomar café, puede dejar de tomar melatonina, puede dejar de tomar fármacos para dormir. Entonces aquí también un estudio en que habla de enfermedades crónicas y cómo se puede ir revirtiendo mediante cambios de hábito. Entonces una buena exposición a la luz se ha convertido en una parte integral
de las personas cuando toman este hábito. Y ahí quiero hablar de la temperatura de color, o CCT. Para los que no saben, es la sigla de temperatura de color en inglés, Correlational Color Temperature. Una adecuada relación entre temperatura de color y los niveles de iluminación pueden influir positivamente en los procesos cognitivos y emocionales. O sea, si nosotros con la iluminación artificial podemos también trabajar la tecnología para suplir la falta de luz natural, porque alguien me podría decir, mira, yo salgo de mi casa oscura, entro a una oficina que no tiene luz natural y salgo cuando ya está oscura. Aunque no lo crean, hay mucha gente que tiene ese estilo de vida o gente que trabaja en turnos, que también nosotros desarrollamos a veces proyectos que son para centros de control, en donde hay gente que entra de noche y tiene que estar toda la noche activa y salen de día, y hay proyectos de investigación como un doctor de la Universidad de Valparaíso, John Ewer, que cuando salen del trabajo para que puedan empezar a su ciclo de sueño, les ponen anteojos y los meten a un bus que no tiene ventanas para poder continuar con este ciclo porque la disrupción a largo plazo de los ciclos circadianos es sumamente grave. Pero con las nuevas tecnologías de tunable white, blanco regulable, de poder combinar la mezcla de temperatura de color durante el día, poder hacer itinerarios lumínicos, puede ayudar en lugares de larga permanencia, como son colegios, oficinas, hospitales, etcétera. Entonces, acá me gustaría hablar de la enorme potencial que tiene la composición espectral de la luz. Y hablo no solamente de la temperatura de color, sino que también composición espectral, porque hoy día, además de haber sistemas blanco regulables, también hay sistemas multiespectrales. Si sabemos que la luz es la sumatoria de todos los colores, que es el arco iris, ¿cierto? También se han logrado fabricar LEDs que tienen todos los colores y que pueden simular la luz natural. Entonces, imagínense el impacto de eso para un paciente en un hospital que lleva meses en recuperación, en que no ve la luz del sol, no tiene idea qué hora del día es, porque a veces los lugares, las UCI, eso están en sectores al interior de la planta del edificio, y por lo tanto un sistema multiespectral o un sistema de iluminación circadiana puede ser toda la diferencia, sumado a un buen manejo de la enfermera, del personal médico en cómo lo regula, cómo enciende y apaga cuando tiene que hacer controles. Es, es la gran diferencia para poder mejorar la recuperación, acelerar la recuperación del paciente y por lo tanto desocupar ante las camas y por lo tanto tener una externalidad positiva económica para esa institución hospitalaria. Esto a mí me gusta siempre hablarlo, de repente tengo algunos detractores, pero es como un meme que me aparece. De hecho, yo en mi casa también en Santiago tengo un edificio que tiene un departamento entero en blanco frío y yo digo que pobre gente, debe estar siempre como encafeinada, ¿cierto? Como súper, súper alerta cuando podría, si supiera, si tuviera ese conocimiento, esa noción, podría tener una calidad de vida mucho mejor. Esto que estamos hablando de utilizar la composición espectral para el bienestar y para, o sea, para lo que es los efectos visuales y los efectos no visuales de la luz, la Comisión Internacional de Iluminación lo define como iluminación integradora, ya que se integran estos dos efectos en un sistema. Está pensada para un usuario, ya no solamente para la eficiencia del edificio, no solamente para cumplir con los niveles normativos, lo que es cuantitativo, y tampoco solamente para potenciar la arquitectura del edificio, sino que también entendiendo que la luz afecta a todos los usuarios que están utilizando esa, esos espacios. Sumado a eso, hoy día existe la certificación WELL. En Chile cada vez más se están sumando proyectos WELL, no sé, en otras partes de Latinoamérica, pero creo que esto también es una certificación que va avanzando, va creciendo. Es una certificación que está centrada
en la salud y el bienestar de los humanos, reconoce la relación entre los edificios y sus ocupantes y reconoce las necesidades de los ocupantes. Y entonces establece estas 7 categorías en donde está el aire, el agua, la mente, el confort, la alimentación, la luz y el fitness. Y en la luz tiene que ver con, obviamente, los niveles adecuados, obviamente también la energía, pero también los efectos no visuales, la productividad, los estados de ánimo. Y aquí un resumen de lo que pide esa certificación, o sea, lo que da puntos en esa certificación, que tiene que ver con el confort visual, lo vamos a ver ahora más adelante, con el diseño de las superficies para entender si son superficies brillantes o no, y con eso también trabajar el encandilamiento por reflexión, el trabajar el diseño visual de la iluminación, el control del encandilamiento, el aporte de la luz natural y cómo la luz natural es complementada mediante la luz artificial, el rendimiento cromático, el derecho a la luz, el control en general de la iluminación y de los sistemas de luz natural, el diseño de iluminación circadiano y la luz en la noche para, por ejemplo, espacios hospitalarios, para que cuando la persona va al baño durante la noche tenga luces guía o que en los pasillos de los hospitales en la noche no sea al mismo nivel que el del día y pueda ser un poco menor. Entonces aquí me quiero detener un poquito en los sistemas de control, porque todo esto que hablamos, si pensamos en poco el inicio de esta charla en que yo les mostraba el recorrido del Sol y decirles, nosotros como seres humanos siempre hemos estado expuestos a una luz dinámica. Claro, antes era más difícil utilizar sistemas de control. Los sistemas de descarga eran muy complejos de dimerizar, muy complejos. Los halógenos y los incandescentes eran muy simples porque era voltaje, pero hoy día el LED cada vez más tiene la capacidad de ser regulable, del poder complementar, por ejemplo, sistemas de iluminación artificial con el aporte de luz natural. Entonces, acá las razones por las cuales uno podría tener un sistema de control que a veces da un poco de rechazo o temor, quizás por la complejidad o por el costo, pero si uno evalúa el proyecto en forma holística y entiende los beneficios que va a traer al mediano y largo plazo, es una forma, creo que, muy interesante de abordar un proyecto. Entonces, la razón primaria es la flexibilidad, es como obvio. Decir, ¿por qué tengo que tener la misma luz durante todo el día y un interruptor y se me enciende una luz y eso es todo lo que tengo, ¿cierto? O sea, la flexibilidad, el poder adaptarse a los distintos requerimientos del día. Después está la ergonomía y acá está la salud, ¿cierto? Todo lo que es el Human Centric Lighting, está obviamente las normativas con sus parámetros de encandilamiento, los niveles, la uniformidad. Entonces se puede adaptar, ¿cierto? El color al ciclo circadiano, se puede apoyar también el proceso, por ejemplo, en un hospital de recuperación a través de la intensidad o el color de la luz. También para la seguridad, el poder decir, ¿por qué todas las calles lo mismo? Están iluminadas todo el tiempo al 100% cuando a veces no hay ocupantes. Uno ve estacionamientos, plazas o calles que están desocupadas y están al 100% toda la noche. Entonces se puede adaptar, ¿cierto? La luz a la frecuencia de uso en el espacio público. Si nos vamos a razones psicológicas, el saber que la luz también nos afecta las emociones, el poder tener distintas temperaturas de color durante el día, durante la tarde, el cambiar la intensidad, eso obviamente cambia la experiencia en lugares comerciales y en oficinas. El captar la atención, también ahí hablamos de luminancia, de iluminación llevada directo al ojo, entonces ahí también empezamos a decir la luz nos puede comunicar algo. Uno puede captar la atención también de un usuario, de un cliente, para la percepción visual o para el poder generar un cambio de conducta, ya que puede ser, vas a entrar a mi restaurante, vas a entrar a mi tienda, te vas a comprar quizás, ¿cierto? Me vas a elegir. Y eso va también con la autodeterminación, el cambiar la intensidad para poder también estar más ah,
más concentrado en el horario en que necesito estar más concentrado. Y luego están las razones económicas y medioambientales. Obviamente la iluminación es consumo de electricidad, consumo energético. Esa energía se tiene que generar en alguna parte, a veces se nos olvida y somos como que lo hacemos en forma automática, encendemos y apagamos. Sin embargo, estamos consumiendo un recurso que no siempre es renovable. Por lo tanto, también tiene que ver con sistemas de sensor de presencia, sensor de movimiento, también el cómo se ilumina, ¿cierto? Si nosotros también trabajamos las alturas de montaje en relación a los niveles que necesitamos, con eso también podemos tener ahorros y eficiencias importantes en relación a tenerlas súper altas y tener que tener flujos mucho más altos. Y todo lo que significa el impacto de la luz en la contaminación lumínica, en alumbrado público, en instalaciones deportivas, donde tenemos que aprender a iluminar lo justo, cuando se necesita, con las tonalidades lo más cálidas posible, ojalá con sistemas de control y siempre las superficies y no iluminar las personas y mucho menos iluminar el aire o el cielo. Seguimos entonces. ¿Cómo iluminamos? Ahora ya empezamos como a pensar en, a ver, ¿cuál es la forma? Aquí vemos una persona súper encandilada, un poco respondiendo a lo que veíamos al principio, esa amenaza que significa la seguridad y el querer sentirnos seguros iluminando la gente y por lo tanto cuando iluminamos a alguien enceguecemos a esa persona y la ponemos más vulnerable y sin conciencia de su entorno, enceguecida total. Entender que la visión tiene cuatro componentes. Uno es una fuente, que puede ser el sol o puede ser una luminaria, una fuente de luz. Una superficie reflectante, que puede ser una persona o puede ser la arquitectura, ¿cierto? El piso, la vegetación, o sea, nosotros lo que vemos no es la luz, sino que vemos la reflexión de la luz en los materiales, en los objetos. Esas dos informaciones, ¿cierto?, nos llegan al ojo. Y el ojo, como yo les decía, tiene las células del aparato visual y tiene las células eh, de lo no visual. En este caso las captan las células del aparato visual, ya sea conos o bastones, y llevan esa información al cerebro. La luz nos puede llegar reflejada entonces o nos puede llegar directa desde la fuente y nos puede encandilar de las dos maneras. Pero la visión se adapta, ¿cierto? Se adapta, como yo les decía, se contrae o se dilata en relación a la luz que tenemos en el entorno y esta adaptación a la visión es distinta cuando nosotros pasamos de un ambiente oscuro a uno muy luminoso, por ejemplo, la foto de arriba, cuando nos adaptamos a la luz y de repente, de la nada, estamos encandilados, ¿cierto? Esa puede tener una sensación muy desagradable que nos puede enceguecer momentáneamente, o sea, que nos disminuye nuestras capacidades visuales, eh, pero dura fracciones de segundo. En fracciones de segundo ya si salimos al exterior, nuestra pupila se va a adaptar. Cuando nos adaptamos a la oscuridad, que es al revés, cuando se corta la luz o cuando entramos a un ambiente muy, muy oscuro, de repente puede ser una muestra, una sala de cine, puede no ser desagradable, pero es un poco más lenta. Y siempre lo que va a pasar es que los conos se van a empezar a apagar y se van a empezar a encender los bastones y la pupila se va a dilatar. Todo eso puede durar hasta 20 segundos. Entonces acá quiero hablar del control, del confort visual, ya que tiene que ver con de cómo iluminamos, de cómo, desde dónde, hacia dónde, cómo dirigimos la luz hacia los elementos, hacia la arquitectura. Hoy día cada vez más se busca tener bajos niveles de deslumbramiento. Ese UGR es un índice de deslumbramiento unificado que se puede medir de distintas maneras ya que cuando uno está encandilado no solamente molesta el ojo, sino como les decía, perdemos performance visual, o sea, estamos enceguecidos, por lo tanto somos mucho más vulnerables
a la delincuencia o a problemas también visuales a largo plazo. Entonces, mientras más complejas son las tareas visuales, vamos a necesitar índices de deslumbramiento menores, ¿ya? Eso no voy a ahondar en eso, pero para ello es importante no solamente controlar que la luz esté apantallada, que no me llegue directo al ojo, tratar de no iluminar desde 5 metros de distancia un objeto, porque si va a haber gente fluyendo entre medio, esas personas se van a ver encandiladas. O sea, entender que a pesar de que la luz no se ve, nosotros vamos a ver esa fuente y vamos a percibir esa luz que viene en dirección a las personas. Entonces, evitar esto es una súper mala práctica y que tiene cero resultado. ¿Por qué? Porque como les decía al principio, cuando nosotros iluminamos de esta forma, hacemos que estos lugares se vean más oscuros. Todos estos lugares se van a percibir mucho más oscuros. Fíjense acá, incluso estos autos que están siendo iluminados, uno no, podrían haber personas ahí y uno no se daría cuenta, ¿cierto? Por lo tanto, el encandilamiento, iluminar hacia el frente, es una muy mala práctica y no tiene ningún tipo de beneficio. Más luz no es más seguridad. Esta es una gráfica que es súper clara. Acá tenemos una fuente de luz encandilante ubicada en un muro y acá pueden ver una reja, ¿cierto? En un patio de una casa. Y si nosotros solamente con el hecho de apantallar la luz, no vamos a dar cuenta de que en ese sector donde veíamos negro por estar encandilados había realmente una persona. Esa persona podría ser una amenaza, ¿cierto? Por lo tanto más luz no es más seguridad, no está para nada, no hay ningún estudio que diga que más luz signifique más seguridad. Uno puede sobreiluminar un lugar donde hayan muchos casos de delitos y lo que va a hacer es que va a transferir, va a trasladar esos delitos a otro lugar. O sea, no va a conseguir nada. Por lo tanto, eh, o sea, como buenas prácticas es entender que la luz debiera estar siempre iluminando los materiales, ¿cierto? Las superficies verticales, evitando los ángulos de encandilamiento y evitar el entrar, la luz intrusiva que llega a las casas, o sea, trabajar la luz apantallada, como vemos acá, ¿cierto? El aire, las personas, no es iluminable, por lo tanto, cuando tenemos equipos iluminando el aire hacia arriba, lo único que se hace es desperdiciar energía. Cuando uno camina por ahí, probablemente en algún momento se va a encandilar, por lo tanto, son soluciones sumamente ineficientes y tampoco son estéticas. Sí, iluminar el material, la arquitectura, la naturaleza, ¿cierto? Los recorridos. Y de esa manera la luz siempre se va a ver reflejada y vamos a iluminar las personas por el rebote de esta luz, ¿cierto? Aprovechar los planos verticales, aprovechar los elementos arquitectónicos. Por ejemplo, ¿cierto? Iluminar los materiales, iluminar la arquitectura, no iluminar el aire. Luego, ¿con qué iluminamos? Siempre los diseñadores de iluminación hemos trabajado, no siempre, pero generalmente partimos pensando en la luz. Lo más importante es la luz. Después vemos la luminaria. O sea, un proceso de diseño de iluminación parte con, a ver, analizo mi espacio, analizo mi usuario, cuáles son las tareas, dónde quiero generar jerarquías, cuál va a ser como el guión visual, y luego, ¿con qué tipo de luz voy a trabajar? Voy a trabajar con una luz dura, una luz difusa, voy a trabajar una luz fría, cálida, abierta, cerrada, lineal, asimétrica, etcétera, en relación a los requerimientos que me pongo. Sin embargo, se nos olvida pensar en que los equipos que utilizamos están generando una cantidad de desechos electrónicos que está aumentando muy, muy rápidamente, que incluso con el cambio tecnológico de las lámparas de descarga incandescencia
a LED, que debe haber ocurrido hace unos 20 años, 20 o entre 15 y 20 años fue como el mayor cambio tecnológico. No se pensó en una estrategia de economía circular, no se pensó en una estrategia de reciclaje de todo eso que se desechó. Eh, y qué es lo que pasa? Cuando trabajamos con LED, es una tecnología que es sumamente compleja de reciclar. Entonces también eso es un tema. Y acá tienen una serie de lámparas que todas estas quedaron obsoletas. O sea, imagínense, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos con toda esta basura? ¿Quién se hace cargo? ¿Quién se hizo cargo? ¿Dónde están? ¿Están en los vertederos? Es bien, a mí me abruma un poco pensar en que fue tan rápido y tan automático, es decir, ya cambia una lámpara de mercurio fluorescente compacta, bótala a la basura y pone ahora una LED. Eh, claro, eso fue muy rápido y no se hizo un plan de reciclaje, ¿cierto? De economía circular. Entonces, hoy día estamos utilizando LEDs. Los LEDs, fíjense como lo que, esta es nuestra luz de ahora, ¿ya? Así nos iluminábamos antes, perdón, así nos iluminábamos antes, así nos iluminamos ahora, con un chip súper, súper pequeño, que son esos que vemos ahí, que tiene encima una capa de fósforo. De hecho, aquí este probablemente es una luminaria blanco regulable porque tenemos un frío y un cálido. Este es un PCB, ¿cierto? Una placa electrónica con su, su electrónica acá, donde vamos a tener una carcasa con un driver, con un difusor, con un lente. Por lo tanto, empezamos a sumar toda esta cantidad de elementos y que son sumamente difíciles de separar. Entonces, creo que es importante también ser responsable con el no utilizar tecnologías que sean desechables, por ejemplo. Y hablo desechables eh, pensando en la calidad, no solo de la luz, sino también del equipo, de la durabilidad. Hay veces que la gente dice, ah, ¿qué importa que me dure 3 años? La cambio, total es barata. Creo que esa forma de pensar hoy día ya está completamente obsoleta y es una irresponsabilidad, ¿ya? Pensando en qué va a pasar con todos estos componentes que difícilmente van a ser reciclables. Hoy en día las soluciones están en una buena calidad, que a veces significa una mayor inversión, pero una buena calidad de luminaria con buenos materiales que sean resistentes a la corrosión, cuando están en ambientes marinos, por ejemplo, que sean resistentes al impacto, cuando están en áreas públicas con IK, bueno, si están en zonas lluviosas o al exterior, a la intemperie, con buena protección al agua, protección IP. Y además, hoy día hay empresas que tienen sistemas que ofrecen una circularidad en el proceso de iluminación, entendiendo que está, si nosotros pensamos en la iluminación circular, está la fabricación de la luminaria, está el embalaje y la llegada a la obra, está todo el proceso de instalación, luego está todo el proceso de operación, donde hay consumo energético y está la degradación de esta luminaria y luego se termina la vida útil y ahí tenemos que ver qué hacemos. Entonces hay sistemas que, por ejemplo, se recicla toda la parte, lo que dura más, ¿cierto? Todo el componente lumínico, por ejemplo, y solamente se cambia el driver o se cambia el componente lumínico y el driver y se mantiene el cuerpo de la luminaria, que es aluminio, que es plástico y que también con eso podemos ahorrar recursos naturales. Entonces, es importante informarse también en esos aspectos. Que cuando hablamos de iluminación sostenible no es solamente consumo energético, es trabajar materiales sostenibles, regular para el ahorro de energía, o sea, utilizar sistemas de control, aprovechar la luz natural, o sea, utilizar la luz artificial solamente cuando es necesario, es reducir la contaminación lumínica. Lo que vemos es la manifestación
En los materiales diseñamos con lo intangible, diseñamos con un elemento que no se ve, que lo que vemos es la manifestación de la luz en las superficies. Por lo tanto, el material es tan importante como la luz. Cuando vamos a trabajar con materiales oscuros, vamos a elegir ciertas tipologías de luz que van a ser distintas, así los materiales van a ser claros. Si vamos a trabajar con textura también, si podemos esconder la luz en detalles arquitectónicos, también vamos a poder generar resultados como este, el poder hacer que objetos floten, ¿cierto? El poder dar orden, jerarquía, conexión a los espacios y sus usuarios, el poder generar también momentos a lo largo del día o a lo largo del año a través de sistemas de control, a través de distintos circuitos. Cuando hablamos de jerarquía, eso tiene que ver con un guión visual, hacia dónde yo quiero que se, se lleve la atención del usuario. Usamos la luz para contar una historia, ¿cierto? Para poder darle una emocionalidad, para dar ambientación a un espacio, no solamente para alumbrarlo. Por eso es tan distinto cuando uno dice, "Ay, quiero alumbrar o quiero iluminar o quiero diseñar este espacio con luz. Porque un espacio de día no tiene por qué verse igual que durante la noche. Tenemos un gran potencial con la oscuridad, el poder pensar en, como en el Renacimiento. En el Renacimiento los pintores partían con una tela negra, no con el blanco, partían con una tela negra y los cuadros del Renacimiento son destellos de luz, ¿cierto? Es como que se encendieran ciertos destellos de luz. A mí me gusta mucho también partir los proyectos desde la oscuridad y pensar en la noche, sobre todo, cómo a través de ciertas jerarquías y ciertos elementos de la arquitectura o del mobiliario se va contando una historia y se genera una composición visual. Ya utilizar la luz de la mano con el material para generar a veces levedad, reflejo, cambiar la percepción visual. O sea, uno puede trabajar mucho también con la percepción visual de las personas con la luz. Generar que los espacios floten, generar que los espacios se vean más altos o más bajos o más profundos, para sentir, para poder percibir la luz, para generar emociones, conectar con las emociones. Y cuando pensamos en las personas, hay ciertas necesidades para la psicología de las personas en relación a un ambiente físico, que están, por ejemplo, el poder contactarse con otras personas, sentirse seguro, poder ver, la privacidad, el espacio para experiencias diversas, el dar significado, lenguaje de la luz, ¿cierto? Estructura, orientación, identificación y por último, estética y belleza. Entonces la luz puede mejorar la experiencia sensorial de un espacio, la orientación espacial, estimulando positivamente la experiencia y usabilidad del espacio y relacionar la luz con la materia, el color y la escala. No nos podemos olvidar de las sombras. Sin la sombra, la luz sería la mitad de hermosa. Y ahí también vuelvo a lo que hablaba al principio de evitar la uniformidad excesiva a la que hemos llegado también gracias a las excesivas normativas. El manejo lúdico de la sombra y la oscuridad crea atmósferas impresionantes y obras de arte conmovedoras, según Ulrike Brandi. El trabajo de la sombra también es una poesía, o sea, y cuando pensamos en un proyecto desde la oscuridad, la sombra siempre tiene que permanecer. La iluminación crea atmósferas que impactan nuestro estado de ánimo y propician determinadas actividades. La luz es parte esencial del proyecto arquitectónico, es ideal también, creo que debe ser algo que parte desde el inicio, ya que como se trabaja la luz no solamente como luz, sino también como el reflejo en el material, podemos también
influir en ciertas decisiones en relación a las tonalidades, los brillos, las texturas de los materiales y lo que se quiere resaltar. Entonces, la diferencia entre iluminar o diseñar con luz, acá tres ejemplos como en donde en uno tenemos el típico foco, sistema de downlights que no jerarquiza nada en el espacio, o focos, por ejemplo, muy fríos en una cocina, casi azules, ubicados en una cenefa, muy pegados a la puerta y generan ese destello que no aporta en nada. O cuando no se trabaja bien la temperatura de color a lo largo de la vida útil y tenemos en un mismo espacio distintas temperaturas de color, no hubo criterio, no hubo continuidad. ¿Ya? Un espacio así, iluminado, ¿cierto? Versus un espacio donde hay diseño, donde se invita a utilizarlo y recorrerlo, a utilizar la luz para embellecer los espacios, para propiciar el uso y cuando un espacio es utilizado, también va a ser más seguro. Y por último les dejo esta foto para terminar. Este es un proyecto que hicimos hace poquito con Chromatics, Luminova Chromatics, y que es muy bonito y que justamente es un proyecto donde la luz potenció una experiencia bien especial, donde genera texturas y resalta la arquitectura de este lugar. Así que con esto les agradezco. Quiero pedir disculpas si es que se cortó en algún momento y quiero abrir el micrófono para si nuestros amigos de Chromatics quieren hacer algún cierre, también preguntas o comentarios si alguien quiere decir algo. En nombre de Luminova Chromatics, Jime, de verdad que muchas gracias. También Silus, la charla estuvo impecable. Me gustó mucho también la estructura. Como al principio vimos un poco más el tema general de lo que es la iluminación ancestral, también partes técnicas y al final, bueno, conmovedora además esta imagen de Amor y Pasta, que fue un Mm. proyecto que recientemente trabajamos en conjunto y quedó impecable. También quiero agradecer a todos los asistentes por acompañarnos. Realmente este tipo de espacios para nosotros son importantes porque permiten reforzar lo que queremos transmitir como valor. Siempre decimos que no solamente buscamos entregar luminarias, buscamos crear experiencias, transformar espacios e impactar la forma en la que se habitan estos espacios. Y es lo que queremos empezar a impulsar y difundir, ¿ya? Por eso además buscamos colaborar codo a codo con arquitectos, diseñadores, iluminadores y proyectistas para materializar sus ideas, con soluciones y servicios que, bueno, que estamos incorporando día a día según las exigencias y requerimientos de cada proyecto. Creemos además firmemente, como tú lo decías al final, que el diseño de iluminación bien pensado y desde el inicio es clave para lograr resultados que superen las expectativas de nuestros clientes. Por ello, además, queremos invitarlos a todos a profundizar en estos temas, a apoyarse siempre en proyectistas de iluminación, diseños. Además, invitarlos a que nos visiten en nuestro showroom en Las Condes Design. Y bueno, nada, gracias nuevamente. Gracias, Vivi. Bueno, y gracias a ustedes también. Ha sido siempre un placer trabajar con ustedes y también me gustan estas instancias en que se habla como de realmente todo el potencial que tiene la luz como herramienta en tantas áreas. Creo que cada vez se sabe más y es un tema fascinante. Para mí, creo que se puede abordar de un montón de disciplinas, desde la ciencia desde la biología, desde la arquitectura, el diseño, el arte, la música. Creo que es un una súper buena herramienta para el diseño y para otras cosas. Sí, también los creemos y bueno, como comentario, es súper importante que la mayoría de los asistentes son arquitectos, bueno, mitad arquitectos y mitad diseñadores de iluminación. Y Excelente. bueno, por lo mismo, nuestra comunidad igual está repartida entre arquitectos y diseñadores de iluminación. Y por lo mismo, el ayudar a educar un poco sobre la importancia del diseño de iluminación, del proyecto de iluminación como tal, Mm. el no dejarlo como último ítem o especialidad, sino trabajarlo desde el principio, creemos que es algo súper importante y que enriquece mucho lo que es el resultado final. Bueno, nada, súper buena charla, agradecerte, Jimé.
La verdad es que bueno, un poco de todo, desde historia, la verdad vimos mucho ahí lo importante de rescatar todas las cosas que en definitiva de dónde viene, todo lo, digamos, es súper importante el siempre ir viendo cómo es la evolución del ojo, qué pasa en nuestro cerebro, digamos, y cómo reaccionamos, porque claramente, bueno, nosotros como nuestra visión como de proveedores, bueno, nosotros tenemos un equipo, la verdad es que también de arquitectos, la mayoría, yo soy arquitecto especializado en iluminación también, que estamos en conjunto trabajando con equipos de diseñadores, iluminadores, arquitectos todo el tiempo, en pro con el conocimiento de parte de lo que explicaste, pero siempre también de seguir alimentándose o retroalimentándose de todo lo que tú mencionas para poder convencerse el día a día de que, digamos, seguir, digamos, conociendo las diferentes áreas que cada uno de nosotros aporta en cada proyecto, digamos. ¿Ah? Y yo creo que eso es lo más fundamental porque, bueno, nuestro aporte, el aporte de cada especialista en lo que es un proyecto, es en definitiva el resultado del proyecto, de esta foto que tú tienes de fondo, de la parte creativa, de la sensibilidad que necesita un proyecto, de la parte tecnológica, de la parte de que las cosas estén cuando tienen que estar. Varias de esas, en definitiva, el conjunto de elementos que tiene que tener un proyecto, sobre todo acá en Chile, que estamos tan alejados de donde se fabrica mucha de la tecnología, digamos, donde tenemos plazos, donde tenemos también costos asociados al respecto y donde también tenemos cosas que en definitiva en los proyectos no, muchas veces no son fáciles para poder llegar a lograr unos resultados que se esperan. Y bueno, creo que en Chile tenemos grandes profesionales que también llegamos a buenos resultados con los proyectos. Y bueno, se toma mucho más conciencia que en otros países que se tienen mayores, digamos, recursos para poder invertir y en definitiva se pone luz hasta donde no se necesita. Aquí se es más consciente en la parte ecológica también. Y bueno, eso muchas veces nos llega a tener resultados mejores. Creo que hay que ver muchas veces las cosas por ahí también. Y bueno, desde nuestra empresa como Lumino Acromatics, siempre nuestra visión es poder apoyar a los proyectistas desde las partes que no conoce claramente desde la parte de cómo esto justamente se involucra en la tecnología, en el control también, en la parte más electrónica, y bueno, en definitiva poder apoyarnos mutuamente para poder tener los mejores resultados. ¿Ah? Básicamente eso, muchas gracias a todos y a nuestro equipo Gracias, Rodrigo. que también llevó esto, no fue tarea fácil, nuestro equipo de marketing, María José por ahí que está también tras de todo esto, y a Silus también para poder, bueno, hacer este tipo de charlas que en definitiva son contribuciones y aportan al conocimiento de todos y varios de los que están aquí presentes, iluminadores, arquitectos, diseñadores también, poder contribuir al conocimiento. ¿Mm? Muchas gracias, Jiménez. Muchas gracias, muchas gracias Rodrigo, muchas gracias Viviana, María José, todos los de Chromatics. Y bueno, gracias también a todos ustedes por haberse unido hoy día y seguimos en contacto, vamos a seguir haciendo este tipo de actividades. Los que ya conocen Siluz, estamos constantemente pensando en cómo podemos generar cultura de la luz y esta es una buena manera, así es que seguimos súper en contacto. Un abrazo a cada uno, que tengan una muy buena semana.